Hemos visto entonces cómo es el procedimiento para ejecutar una sentencia de condena a pagar una cantidad líquida y determinada. Ahora, ¿qué sucede cuando esto no es así? Es decir, ¿cómo procedemos cuando la sentencia no establece un monto determinado que debe abonar, por ejemplo, el condenado en concepto de intereses, no fija, por ejemplo, la tasa, aunque reconoce el derecho a cobrarlo, en concepto de frutos que debe restituir quien los percibió indebidamente al acreedor, en concepto de daños y perjuicios, cuyo derecho le reconoce al actor, pero que por distintas cuestiones procesales no los puede fijar el juez en el acto sentencial. Bueno, el artículo 165 comienza por exigir que el juez determine la cantidad en forma líquida por estos rubros, pero reconociendo que puede haber impedimentos que obsten a esta posibilidad, sí le exige al juez que por lo menos fije las pautas para que se puedan determinar, para que se puedan establecer a posteriori en una liquidación. Esa liquidación, por supuesto que debe estar en consonancia y ser correlativa con lo establecido en la sentencia. Es decir, no se podría incluir al practicar una liquidación rubros o ir más allá o por fuera de lo solicitado a través de las pretensiones que se articularon cuando se inició el proceso. ¿Por qué? Porque si no, sería nula la ejecución que se llevara a cabo con base en la liquidación que incluyera estos conceptos indebidos. Bueno, entonces, si la sentencia no condena a pagar una suma líquida y determinada, corresponde practicar liquidación. ¿Para qué? Para luego poder trabar el embargo, tal como vimos se realiza cuando la sentencia condena a pagar una cantidad líquida determinada. Entonces, ¿quién puede practicar esta liquidación? ¿Cualquiera de las partes? Bueno, el principio del código establece que es una facultad del vencedor practicar liquidación y para eso le da 10 días contados a partir de que sea exigible el cumplimiento. Esto es, que haya quedado firme la sentencia si no fue impugnada y si ha fijado un plazo especial, un plazo particular el juez, una vez que haya vencido el plazo para cumplir. Al día siguiente comienza a correr el plazo que tiene el vencedor para practicar liquidación. De esa liquidación que se practica hay que darle traslado a la otra parte para ver qué actitud asume la contraria una vez que ha sido notificada de la liquidación que ha practicado en su caso el vencedor. Este traslado se da por cédula y por 5 días. Si la contraparte consiente expresamente la liquidación o guarda silencio, consintiéndola tácitamente porque no la impugna, el juez entonces aprobará la liquidación y seguiremos, como vimos, para el proceso en que haya cantidad líquida, trabando embargo sobre el monto de esa liquidación y lo que eventualmente se presupueste para responder a intereses y costas de la ejecución. Ahora, si en su caso el vencido impugna la liquidación porque entiende que no corresponden los rubros o porque si bien los rubros corresponden están mal o defectuosamente calculados, se tiene que formar un incidente, exige el código en el artículo 504, siguiendo las pautas del artículo 178 y siguientes del Código Procesal, se va a formar un incidente y entonces de la impugnación que realizó la parte vencida se correrá traslado a la parte ejecutante para que la conteste dentro del plazo de 5 días. Es decir, en este incidente las partes obviamente tendrán que ofrecer la prueba de la cual intenten valerse para fundar las posiciones que asuman en los planteos, sea el de impugnación de la liquidación, sea en la contestación de la impugnación que haga el ejecutante. Vencidos los plazos, contestada la impugnación por parte del ejecutante o vencidos los plazos, tiene que resolver el juez, en su caso, aprobando la liquidación que corresponda.
Bien, tengamos presente que hay dos criterios que juegan en la doctrina en cuanto a el trámite, con el que se concede una eventual impugnación, una eventual apelación, contra la resolución que aprueba la liquidación del ejecutante. Sostiene Falcón que por tratarse de un incidente corresponde que el recurso de apelación se conceda en relación con efecto suspensivo y trámite inmediato. En cambio, Palacio entiende que se aplican las normas del 509, que dispone que todas las apelaciones en ejecución de sentencia se conceden con trámite diferido. Esto varía fundamentalmente la solución del caso, porque si va con trámite diferido, la liquidación aprobada, aún apelada por el ejecutado, va a servir de base para trabar el embargo y continuar con la ejecución. Y recién se podrá fundar esa apelación que se concede con trámite diferido junto con la interposición de una eventual apelación contra la sentencia de venta, es decir, la sentencia que manda llevar adelante la ejecución de sentencia. Por otra parte, si sostenemos el criterio opuesto, en el sentido que se concede con trámite inmediato, corresponde que se suspenda el cumplimiento de esa resolución, porque tiene efecto suspensivo también, y vaya a la Cámara a los fines de que ésta sea revisada y una vez confirmada por la Cámara, volviendo a primera instancia, permitirá la traba del embargo y la continuación de la ejecución. De todos modos, una vez firme la resolución apelada, una vez que quede firme, que quede resuelta, que no se pueda interponer más mecanismos impugnativos, una vez que quede firme, se va a trabar embargo también por las sumas que surja de la liquidación aprobada, con más las que el juez presupueste para responder a intereses y costas. Y a partir de aquí volvemos a el procedimiento que vimos cuando ejecutamos la sentencia, que contiene condena a pagar suma líquida, que comenzaba con el embargo. Entonces ahí seguimos el procedimiento conforme a esas pautas. Bien, a continuación verán graficada una síntesis del procedimiento que estuvimos describiendo, que me parece les puede resultar útil para abordar el estudio de este tema.
Nos queda por ver entonces qué dispone el Código cuando se trata de una sentencia de condena a hacer alguna cosa, a dar alguna cosa o a no hacer. Bueno, en principio entonces, si la condena es a hacer alguna cosa, el deudor cumple haciendo aquello a lo que fue obligado a través del dictado de la sentencia dentro del plazo correspondiente. De no ser así, tiene posibilidad el ejecutante de promover la ejecución de esa sentencia. ¿Cómo se promueve la ejecución de esa sentencia? Y bueno, optando conforme se lo permite el 513 si se trata de una condena a hacer alguna cosa, para que esa cosa, si no puede o no quiere hacerla el deudor, y advertimos que no puede ser obligado a través de la fuerza física a hacer algo contra su voluntad, si esto no es realizado voluntariamente por el obligado, puede elegir el vencedor, el ejecutante, entre solicitar que esto sea realizado por un tercero o bien que se le obligue a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución de aquello a lo cual está obligado. En el caso que opte por que esto sea realizado por un tercero, hay que correrle traslado, hay que estimar el costo que tendría que, en ese caso, irrogar el vencido, estimarlo, hacer una liquidación y correrle traslado para que éste se expida en relación a si ese valor se corresponde con lo que era el objeto de la obligación que ahora va a realizar un tercero a su costa. Es decir, lo va a realizar un tercero a opción del acreedor, pero a costa del deudor. En este supuesto, entonces, hay que practicar una liquidación estimativa de los gastos que irrogaría esa actividad y correrle traslado al ejecutado, quien puede manifestar conformidad o impugnar esa liquidación. Bien, en definitiva será el juez quien apruebe esta circunstancia y entiende la doctrina que es a partir de el momento en que es anoticiado el ejecutado de esta decisión del actor, adecuado para oponer, si corresponde, alguna de las excepciones del 506, para poder defenderse, dijimos, con un limitado marco de conocimiento, pero defenderse al fin en este proceso de ejecución de sentencia. También tiene opción el ejecutante para pedir directamente que se convierta la inejecución de la obligación por el ejecutado en una compensación a través de los daños y perjuicios por esa inejecución. En este supuesto, establece el Código en el 513 que esos daños y perjuicios se van a determinar o bien por las pautas de los artículos 503 y 504 que aluden a la liquidación, o bien a través del juicio sumario, dice el Código. Sabemos que está derogado y que la norma remite cuando correspondiera el juicio sumario derogado a las pautas del ordinario, sin perjuicio que el juez pueda decidir también que esto ocurra por la vía del juicio sumarísimo. Sabemos que cuando el juez fija el tipo de proceso por el 319, esta resolución es irrecurrible. El Código en este articulado también lo vuelve a reiterar, pero en realidad no es necesario porque la pauta general la fija el 319, que establece que cuando el juez fija el tipo de procedimiento por el cual va a discutirse alguna incidencia, sea sumarísimo, sea ordinario, sea incidentes, esto no es recurrible, en el sentido que no puede interponerse ningún mecanismo impugnativo. O sea, no dice que no es inapelable, es irrecurrible, ni siquiera reconsideración, aunque correspondiera. Bien, tiene que ver también con esto de las obligaciones o de la sentencia que condenan a hacer, la que condena a que extienda, que firme la escritura pública el ejecutado. El 502 establece que si la sentencia condena al otorgamiento de escritura pública y este no es cumplido por el ejecutado, va a contener el apercibimiento de que el juez la suscribirá a su costa, sin perjuicio que si llegara a devenir de imposible cumplimiento por alguna circunstancia
esta escrituración, también se va a transformar esta condena escritural en la obligación de resarcir los daños y perjuicios provenientes de esa imposibilidad de ejecutar la sentencia de condena. Entendemos que se va a fijar por el mismo procedimiento que establece 513 a elección del juez, sea por la vía incidental si es factible o bien a través de un juicio de conocimiento ordinario o sumarísimo según lo determine el juez. También podría establecerse, si fuera determinado por el juez, la vía de la liquidación, pero quizás no parece la más adecuada, dada la complejidad que puede tener en este caso establecer ese monto indemnizatorio. El Código también fija qué sucede cuando se trata de una condena a no hacer y esta es incumplida por el ejecutado. Es decir, hace algo contrario a lo que había sido obligado en el sentido que no debía hacer. En este caso, puede el acreedor ejercer la opción entre solicitar que se restituyan las cosas al estado anterior o bien que se traduzca en la indemnización de daños y perjuicios conforme lo prescribe el 513, es decir, esos daños y perjuicios se determinarán a través del procedimiento de la liquidación con la derivación que hace el Código a las normas de los incidentes o bien por juicio ordinario o sumarísimo, también según lo determine el juez y en forma irrecurrible. Bien, también establece el Código cómo llevar adelante la ejecución cuando se trata de obligaciones de dar, de entregar, en este caso alguna cosa en particular. Cuando se trata de este tipo de obligaciones y la sentencia no es cumplida voluntariamente por el ejecutado, en principio se pueden también aplicar, al igual que en los supuestos anteriores, astreinthes, es decir, multas progresivas combinatorias a favor de la otra parte para obligar a cumplir al ejecutado. Dijimos anteriormente que cuando se da esta circunstancia, aún con astreinthes, no estamos en puridad en la ejecución de la sentencia, sino más bien en cumplimiento, aún con astreinthes. Pues bien, si esa obligación de dar alguna cosa no es cumplida voluntariamente en los plazos que corresponden, puede ejecutar la sentencia el vencedor, y esto se hace a través del mandamiento que ordena librar el juez para desapoderar, ahí sí, aún en contra de la voluntad del deudor, al vencido de aquello que ha sido ordenado por sentencia que se le restituya al vencedor. Se confecciona un mandamiento y con ese mandamiento también se lo cita, en el mismo momento que se diligencia el mandamiento para desapoderar de la cosa al vencido, al ejecutado, se lo cita para que oponga las excepciones del 506. Bien, si no se puede cumplir por alguna circunstancia la entrega de la cosa porque es desaparecido, porque es de imposible cumplimiento, nuevamente esto se resuelve en la posibilidad que tiene el vencedor, el ejecutante, de solicitar que se compense con una suma equivalente al valor de la cosa. La determinación de cuánto vale la cosa, de cuánto debe compensarse, es decir, indemnizarse al ejecutante, se realiza también por las pautas de 503 o 504, es decir, por las pautas de la liquidación, con la vía incidental, o bien por juicio sumario, según lo establezca el juez, dice el artículo. Sabemos que entonces, dado que no tenemos más el juicio sumario, a partir de la reforma del Código Procesal, por el juicio ordinario, o eventualmente también en algunas circunstancias por el juicio sumarísimo, según determine el juez de manera irrecurrible. Bueno, finalmente el artículo 516 habla de la liquidación en casos especiales. Piensen cuando son liquidaciones que implican cuentas complicadas, de lenta o difícil justificación, dice el Código, o requieran conocimientos especiales. Ya lo hemos visto cuando hablamos de prueba pericial, puede dejarse esto librado a la decisión de los peritos árbitros o en su caso a la de amigables componedores. Sabemos que en estos supuestos tanto el perito árbitro
como el amigable componedor emite un laudo que es vinculante, que es obligatorio para las partes y que debe respetar incluso el juez en estas cuestiones técnicas que fijan los peritos en el marco de la competencia que se le atribuya. Lo mismo sucede en el caso de, lo mismo no, una circunstancia distinta sucede en el caso de liquidaciones de sociedades, incluida la determinación del carácter propio o ganancial de algún bien de la sociedad conyugal, que puede ser, dada la complejidad que puede tener esta liquidación especial, derivada también al juicio ordinario, sumario o incidente, según lo establece el juez, y también, aunque no lo dice acá en particular el código, remitiéndonos al artículo 319, de manera irrecurrible para las partes. Bueno, tenemos que tener presente también, y para finalizar, que el artículo 500 del Código Procesal establece que, además de aplicarse el procedimiento de ejecución de sentencia respecto de las dictadas por los tribunales judiciales o de los laudos dictados por los tribunales arbitrales, recordemos que si bien los tribunales arbitrales tienen jurisdicción, carecen de imperium para poder hacer cumplir coactivamente sus decisiones, de modo que quien está beneficiado por un laudo incumplido por el condenado debe recurrir a quien hubiera sido, al juez que hubiera sido competente de no recurrirse al tribunal arbitral para ejecutar esa sentencia. Bueno, además entonces de aplicarse este procedimiento que estuvimos viendo a las sentencias que emiten los tribunales judiciales y los tribunales arbitrales, el artículo 500 indica que ese procedimiento también se aplicará conforme al artículo del inciso 1, a las transacciones o acuerdos homologados. Sabemos que las transacciones son aquellas que realizan las partes, extinguiendo obligaciones litigiosas o dudosas, y sabemos que los acuerdos homologados pueden provenir, por ejemplo, de una conciliación llevada a cabo por el juez en el ámbito de la audiencia preliminar. Fíjense ustedes qué curioso que se exige para esos acuerdos conciliatorios celebrados ante el mismo juez en la audiencia preliminar su homologación. En cambio, si ustedes ven el inciso cuarto del artículo 500, que fue incorporado por la reforma de la ley 26.589, permite que se ejecute por el proceso de ejecución de sentencia un acuerdo celebrado en mediación, pero con la firma certificada del mediador. Es decir, paradójicamente, el acuerdo que se celebra ante el mismo juez requiere homologación del juez, pero no así el acuerdo celebrado ante el mediador, salvo que se tratara de acuerdos que incluyeran a menores o incapaces, en cuyo caso debe el representante de estos menores o incapaces solicitar al juez la homologación con intervención del Ministerio Pupilar, de modo de propender a la protección de esos intereses de los menores o incapaces antes que se pueda ejecutar ese acuerdo incumplido a través de la etapa de ejecución de sentencia. Fíjense ustedes la importancia del acuerdo celebrado en mediación, que su incumplimiento nos permite saltar todo el proceso, todas las etapas del proceso de conocimiento en su caso, y abrevar en la última etapa del proceso de conocimiento, que es la etapa de la ejecución de sentencia, para exigir su cumplimiento, de acuerdo a las pautas que vimos recién y al procedimiento que estuvimos desarrollando. Finalmente, también prevé el artículo 500, en su inciso segundo, que se ejecuten las multas procesales, es decir, si son interpuestas multas, por ejemplo, por temeridad y malicia a favor de una de las partes, esta parte puede ejecutar esa multa a través del proceso de ejecución de sentencia. Si es a favor del Estado, tendrá que ser el Estado el legitimado para ejecutarlo. Y por último, también corresponde que se ejecuten por este procedimiento de ejecución de sentencia el cobro de honorarios regulados en concepto de costas. Bueno, como vimos hasta aquí, el Código establece un procedimiento de ejecución de sentencia abreviado, limitado en cuanto a la apelación, en cuanto a las defensas, dada la
trascendencia que tiene el título ejecutorio, que, como dijimos al principio, instrumenta un derecho cierto que permite transitar una etapa con un mínimo de conocimiento, con una mínima posibilidad de prueba de parte del ejecutado, que permita hacer efectiva la sentencia y concretarla prácticamente, de modo de poder satisfacer el derecho que pretendía el actor cuando inició la demanda, que no es una mera sentencia declarativa de la certeza que le asiste respecto de su derecho, sino que esa pretensión requiere el efectivo cumplimiento. Algún autor decía que para tener derecho hay que contar con la norma que lo acuerde, hay que saberlo exponer, el juez que lo quiera reconocer, que quiera otorgar ese derecho, y el deudor que lo pueda pagar. Bueno, les agradezco entonces y estamos a su disposición por cualquier pregunta o aclaración que requiera el tema. Muchas gracias.